Saludo a todas las compañeras y compañeros afiliados a Ultradian. Hoy pues queremos hacer un comentario corto sobre el tema de la recomposición salarial. Eh, Consideramos que es un avance este acuerdo político que se firmó, bueno, no se firmó, este acuerdo político que emergió en medio de la negociación colectiva de la DIAN con las organizaciones sindicales. Acordémonos pues que el director no tenía las facultades para firmar, o no tiene las facultades para firmar acuerdos de orden económico, en la medida en que, por medio de la circular 013, durante el gobierno del presidente Duque, restringieron los temas económicos a las negociaciones singulares. Sin embargo, se dio un acuerdo político que me parece que es importante, en cuanto existe la voluntad de la administración para presentarle al Ministerio de Hacienda un proyecto mm, de recomposición salarial a costo cero. Em, ¿Qué significa a costo cero? Significa que los mismos ingresos que tenemos actualmente, repartidos en una parte de la base salarial y la otra la prima nacional, esos ingresos se unirán para que todos lleguen al salario, y la parte correspondiente a las prestaciones sociales que generan esos ingresos la pagaremos nosotros. Eso es a costo cero, que nosotros asumimos los costos de las prestaciones sociales, o sea, del pago a colpensiones, del pago a salud, del pago a cesantías. En realidad son ahorros, los asumimos nosotros, pero en realidad son ahorros, porque en la medida en que aceptemos la recomposición, bueno, que es, pues primero que el proceso se dé, que el Ministerio de Hacienda acepte la propuesta que le va a presentar la Dirección General de la DIAN, y pues creemos que lo más probable es que la debe aceptar en la medida en que no va a tener ningún costo porque son con los mismos recursos. Entonces, estos recursos pues van a tener unos efectos prestacionales que son muy importantes para todos y todas, y además es una decisión voluntaria. La gente que no quiera acogerse a este modelo pues no se acoge. Eh, Esto tiene unos beneficios que yo creo que es importante resaltar. Uno, eh, desaparecería esta prima nacional y sería incorporada al salario. Al ser incorporada al salario, pues ya no vamos a tener problemas que más adelante alguna decisión del Consejo de Estado o algún director o alguien que se le ocurra después que esta prima no tiene por qué estar ahí. Ese es un efecto que es, pues, es que es la seguridad del ingreso. Por otro lado, también, pues está el concepto de la OCDE en el sentido de que todo debe ser salario, que en entidades como la DIAN, todos los ingresos que recibamos deben ser salarios. Eh, y el tercer efecto, pues es el efecto prestacional, porque si bien es cierto lo pagamos nosotros, de todas maneras nos está asegurando hacia futuro pues un ahorro en el tema pensional, por lo menos para las personas que estamos en el modelo que está vigente en este momento. Desde aquí se comenzarían a contar los 10 años, desde el momento en que se dé ese paso, se comenzarían a contar los 10 años, lo que significa pues una mejora en la base pensional. Eh, Acordémonos que hay 2003, la DIAN tiene 2.300 personas que están en los últimos 5 años de pensión, que están en ese rango. Entonces, pues a ellos pues les afectaría positivamente, pues no todo el tiempo, bueno, pero les afectaría en 5, en 4, 3, en 2, en un año, y algo le mejoraría en el tema pues de su pensión. Lo mismo pues tiene sus efectos en las cesantías, y bueno, el efecto también en la salud, que eso sí no se recupera porque ya estamos haciendo un pago, y ese es un incremento pues que asumiríamos solidariamente con relación al costo de la salud. Nosotros hubiéramos querido, y en realidad lo planteamos hasta el final, que este proceso se diera a todo costo. Sin embargo, pues no fue posible, toda vez que pues la propuesta de la mayoría de las organizaciones sindicales es que aceptamos el costo cero,
y en esa medida, pues así quedó, ¿sí? Hubiéramos querido que fuese a todo costo, pues porque a todo costo significaba, pues es que los efectos prestacionales los asumiría el Estado. Eh, pues porque en esta medida, esta propuesta, aunque es positiva, pues tiene un sentido neoliberal, en cuanto tenemos que reducirnos o dejar de, sí, digamos, en que asumimos nosotros los costos precisamente de, de ese pago prestacional, pues que a nuestro modo de ver debía asumirlo el Estado. Sin embargo, pues esos son los resultados. Yo creo que esto ha sido pues interesante ese proceso como se ha dado. Además desempantanó la negociación, ya vamos a poder pasar a otra fase de la negociación. Eh, Esperemos pues que esto se dé en la medida como está planificado. El decreto base con el que arrancará la DIAN para presentarlo al Ministerio de Hacienda es el mismo decreto que, de recomposición, pues en su esqueleto, ¿no? Que tuvimos en el año 2012 cuando el director era Juan Ricardo Ortega, y eso pues entrará pues en ese proceso. Entonces esta era la información que quería dar al respecto, porque me parece que ahora pues vamos a tener que estar informando permanentemente este tema en la medida en que pues no quedamos a la expectativa de la mejora en esta situación de la recomposición salarial. Bueno, em, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Yo creo que hoy ya la reflexión no va más allá de eso. Eh, Seguiremos, pues, en la medida en que avancemos en nuestras charlas, seguiremos informando otros aspectos y ya, pues, sobre el avance de la negociación nacional, sobre el mismo avance de la negociación en la DIAN, esto lo seguiremos informando a todas y todos. Hoy, pues, como de costumbre, en los Hola, lunes tenemos María nuestra Luisa, muy charla con el buenos días. profesor ¿Cómo amaneciste? Feiber ¿Qué tal fin de Carrillo, semana? eh, alrededor del todo el tema de los métodos de racionamiento. Amiguita María Asimismo, Luisa. Ave tenemos María. una propuesta donde la organización Utradian estará haciendo un aporte de 17.000 pesos para la compra del libro que vende el profesor Feiber Carrillo. Entonces estamos cuadrando pues en la junta directiva cómo va a ser ese proceso. Eh, Todavía eso no está claro, pero la idea es que podamos comprar cada uno de los libros eh, y en esa medida pues también tengamos el apoyo de la organización sindical eh, en un porcentaje pues que no es, pero que pues que va a ser importante digamos para la compra de ese libro. Bueno, profesor, buen día. Entonces, le entrego aquí al grupo. Bueno, Angélica nos está haciendo una pregunta. Buenos Angélica. días, Tulio. Qué pena, referente al informativo sindical, es que no escuché cuál sería el porcentaje que pasaría a recomposición salarial. Pues en este momento todavía hay unos cuadros que me parece que es bueno tener prudencia con eso porque no es claro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues toda la prima semestral y la prima nacional, o sea, el 200% que tenemos a mitad de año y a final del año. Eso es lo que pasa a la recomposición salarial. Eso es lo que pasaría a formar parte del salario y sobre esa base, entonces que nosotros iremos a liquidar o que se liquidará o que la DIAN liquidará lo correspondiente a pensión, a salud y a cesantías. O sea, ese 200% se distribuye en el curso del año y eso mejoraría pues la base salarial, pero nosotros tendríamos que asumir ese porcentaje nuevo para el pago de las prestaciones sociales. Por eso es que consideramos que es un ahorro, ¿sí? Tendríamos un poquito menos de liquidez, pero tenemos un poco más de seguridad hacia el futuro en el tema pensional y también en cuanto al ahorro de cesantías. Ay, muchas Ya gracias. exactamente la cifra, pues no esperemos, porque eso es un proceso. Entonces, pues por eso digo, y por ahí está circulando un proyecto que es la propuesta que se le va a enviar a la DIAN, pero pues eso es un proceso, ¿sí? Entonces es mejor no ser imprudentes y no ponernos a hablar pues todavía de lo que no está claro, ¿sí?
Pero yo creo que en términos generales ese proyecto que está circulando ya establece unas líneas de lo que podría ser la nueva base salarial. ¿Alguien tiene otra pregunta? Lina Sí, Viviana señor. Herrera. Sí, pregunta, Lina. Buenos días. Y los costos, cuando hablas de costos que debemos asumir en el caso de salud y pensión, estamos hablando de lo que la parte que le corresponde al empleador debe ser asumida por nosotros. Pues nosotros asumimos la parte que nos corresponde. Ese es un tema que no lo tengo claro, ¿sí? No lo tengo claro. Yo creo que sí, pero no lo tengo claro. O sea, ¿para qué le digo? ¿Sí? Nosotros asumiríamos, porque es que lo que es precisamente el planteamiento es que sea costo cero, o sea, que no le cueste nada a la administración, ¿sí? Porque si no, no lo va a aceptar porque pues a la DIAN le dieron 1 billón de pesos por todo el tema de la ampliación de la planta, los recursos pues son finitos, eh, entonces en este momento no hay más recursos para la DIAN, ¿sí? Y eso lo dijo el director en la primera reunión. Entonces por eso, y desde antes estaba la propuesta del costo cero, o sea que asumimos toda lo que corresponde. Pero, pues yo pensaría que a veces esos costos ceros no son tan ceros, ¿sí? Entonces podría de pronto avanzarse en algo y esos costos los podría asumir la entidad. Pero eso esperemos que salga el decreto, ¿sí? Yo creo que antes no puedo, no podría decirlo, ¿sí? Sin embargo, la filosofía sí es, y el planteamiento es de costo cero. Por eso es que nosotros siempre estuvimos un poco como reticentes al tema en el sentido de que nosotros planteamos que fuera a todo costo, ¿sí? Pero a todo costo era imposible en este momento. Por eso lo planteamos a todo costo, pero en el largo plazo, o sea, de aquí al 2026, que hubiera podido ser gradual, lo podía, porque, porque la DIAN va a recuperar, o sea, nosotros ya estamos cumpliendo la meta, o sea, hemos avanzado en meta este año de una manera muy importante y seguiremos, y lo más seguro es que la DIAN va a golpear la evasión de los 80 billones en la medida en que se fortalezca. Eso es lo más seguro, ¿sí? Entonces, por eso nosotros lo veíamos más en el mediano plazo, que pudiese ser, pues, o gradual hasta 2025, 2026, o de una en el 2026. Pero pues eso no fue lo que quedó. Lo que quedó es que lo asumimos a costo cero, ¿sí? Entonces, en teoría, tendríamos que asumir ese doble pago como cuando uno se inscribe como independiente, ¿sí? Pues digo, eso es entre comillas porque no es así, porque eso lo va a pagar el DIAN, ¿sí? Pero esperemos a ver cómo se da porque también en teoría, pues la DIAN debería asumir la parte que le corresponde, ¿sí? Sin embargo, pues la propuesta es a costo cero, ¿sí? Que fue la propuesta pues mayoritaria, aprobada por todo el mundo y que finalmente el acuerdo fue político, no fue un acuerdo escrito, fue político. ¿Por qué razón? Porque este tema no lo puede negociar la dirección de la DIAN. Entonces la dirección de la DIAN se comprometió fue a presentar el proyecto, ¿sí? Entonces esa sería. Jenny Milgret, Tulio, buenos días. Cuando salga, el trabajador, o sea, ¿es optativo? ¿El trabajador toma sí, la es decisión si optativo, se sí, acoge o sí, no, sí, cierto? es optativo. Y en la medida en que esté el documento, pues nosotros haremos la explicación correspondiente, ¿sí? Para contribuir a la decisión, pero sí es optativo. Ahora, también hay que mirar, o sea, una cosa es las personas que ya tienen más de 1000 semanas y que se pensionan con los 10 últimos años, y bueno, ahora estamos en una transición a un nuevo régimen pensional eh, que consideramos es más favorable. Entonces pues nos toca movernos en todo esto, entonces hay que estar ahí atentos, ¿sí? Pero es bueno desde ya pues tener claridad en los temas, ¿sí? Esa sería como la respuesta en ese tema, pues es voluntario, pero nosotros siempre estamos atentos, estudiando el tema y en su momento, pues explicaremos todas las variables, ¿sí? En realidad, cuando las veces que lo hemos logrado, pues la mayoría de la gente se ha acogido, pues porque
porque primero el tema de la seguridad, eso es muy importante. Eso a veces sucede en casos donde estas primas en un momento dado pueden quedar en riesgo, ¿sí? Y segundo, pues también que pues hay una base salarial, pues que si bien es cierto en un principio asumimos nosotros el pago, en la medida en que pasa el tiempo, pues esa base salarial va mejorando y entonces se va recuperando, digamos, como esa inversión que uno hizo en un comienzo, entre comillas, ¿no? Inversión en el sentido de que asumimos esa responsabilidad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, ni más dudas, ni más vacíos, ni más lagunas, entonces, exactos a las Tulio, 8 una y pregunta. 16 minutos. Ah, bueno, ¿quién? A ver, Eh, hable, compañero. Tulio, una pregunta. ¿Usted tiene de pronto alguna noticia o alguna indicación sobre más o menos cuándo se proyectará que sale el decreto de aumento de salario? Sobre los decretos de aumento de salario, la última información que tenemos es de la Mesa Nacional el pasado martes. Ese día los decretos ya iban en el Ministerio de Hacienda. O sea, habían salido de la función pública, llegaron el martes al Ministerio de Hacienda y de ahí para acá no sabemos más. Mañana volvemos a tener reunión de la Mesa Nacional. Yo creo que mañana nos informarán que ya están firmados, no sé, ¿sí? Pero pues ya el proceso ya está andando. Ahora, sobre el tema de la preocupación que tiene la gente, que porque nos van a descontar más, nosotros, primero, nosotros pedimos nómina aparte, ¿sí? Y segundo, tener en cuenta que de todas maneras la retención en la fuente pues es descontable, ¿sí? Y que a uno cuando le hacen retención en la fuente lo que está teniendo es un ahorro, ¿sí? Entonces, es importante que también eso lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque la gente se preocupa pues que la retención es más alta, sí, pero es un ahorro. De todas maneras, finalmente pues siempre nos retienen, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hacemos la declaración, pues ahí descontamos. Pero eso está próximo a salir, porque pues, si el martes estaba en el Ministerio de Hacienda, pues después de la firma del ministro de Hacienda, pues viene la firma del presidente. Entonces yo creo que mañana vamos a tener ya alguna noticia al respecto.